Ahí está grabando. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Cualquier cosa ustedes me dicen si se escucha, si se ve. Bueno, seguimos con la unidad 8 de personas con discapacidad. Hubo un pequeño cambio en el cronograma. Nosotros tenemos la próxima clase el miércoles y ya terminaría el módulo. No serían 4 clases sino 3. Así que el próximo miércoles ya terminamos con el módulo 7 y después, bueno, ustedes tienen 2 módulos más. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que refiere al sistema de restricción de la capacidad del Código Civil y Comercial, los sistemas de apoyos, el alineamiento del concepto de calidad de vida con el programa de apoyos, entre otras cuestiones que veremos. El sistema de restricción de la capacidad del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, va a englobar, o esta cuestión de la capacidad jurídica de una persona humana va a ser regulada por este código en su capítulo 2 del título primero del primer libro de este código, luego de sostener en su artículo 22 todo lo referente a la capacidad de derecho. Nos va a decir que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples, actos o actos jurídicos determinados. Eso lo va a establecer en este artículo 22. Mientras que en el artículo 23 nos habla de la capacidad de ejercicio. Y nos va a decir que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. En este marco y el régimen jurídico de las personas que ven disminuidas sus facultades para dirigir su vida de relación, o ya sea para administrar su patrimonio por causa de alguna adicción o alguna alteración mental, va a estar regulada en este código en la tercera sección bajo un título de restricciones a la capacidad. También debe tenerse presente que este sistema del código buscó adaptarse a lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vimos y trabajamos la clase anterior. Sí, en este artículo 12 se establecían los criterios de la Convención en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con un fuerte acento en la igualdad jurídica, en la adopción de todo un sistema de apoyos para el ejercicio pleno de esta capacidad y en la necesidad de salvaguardias, adecuados y efectivos para impedir abusos. Siguiendo con este código, en su artículo 24, va a mencionar que las personas incapaces de ejercicio son las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección 2 de este capítulo, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta de esta decisión. ¿Sí? Y nos va a seguir desglosando esta restricción al ejercicio de la capacidad. Va a mencionar en este artículo 31 que existen determinadas reglas generales. Nos va a decir que la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales. La primera dice que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial.
La B nos dice que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se impone siempre en beneficio de la persona. La C, la intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario. Esto lo vemos en el equipo interviniente, ¿sí? Tanto en el tratamiento como en todo el proceso judicial. En la D, la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas a su comprensión, adecuadas a su edad cronológica y en un lenguaje entendible, ¿sí? También la regla general E nos menciona que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. A este tiempo vamos a ver el derecho a que todas las personas tienen al acceso a un abogado y en caso de que no pudieran pagar uno, el Estado les brinda un abogado. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Esa es la última regla general que está consignada en este artículo 31, referidas a la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica. Y este Código Civil y Comercial nos advierte que la restricción a la capacidad o esta declaración de incapacidad de la persona surge de una decisión judicial, o sea que es el juez quien la determina, pero esta decisión judicial ya no es extrema, ya no es fatal y absoluta, sino es más bien regulable, medible, es una decisión ajustable, más o menos extensa, ¿sí? Y que la alternativa ya no es única, sino que busca y se pretende, sobre todo, el diseño de una sentencia a medida. Esto quiere decir el diseño de una sentencia dependiendo de cada situación, de cada persona, y esto es sumamente satisfactorio desde que entendemos que la persona con discapacidad, de ser el caso, tiene una deficiencia, ya sea física, mental o sensorial, y que al interactuar con diversas barreras pueden impedir estas barreras y su participación plena y su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Esto es lo que nosotros veíamos en la clase anterior en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se va a mostrar en general que este sistema de restricción a la capacidad es más permeable, ¿sí?, a reconocer la multiplicidad de situaciones en las que se encuentran las personas y en relación a la discapacidad en particular también, y va a apuntar o va a buscar evitar una identificación o una linealidad de discapacidad con incapacidad, ¿sí? Y va a dejar abiertas también otras puertas para que el juez en este caso pueda ingresar y pueda actuar con una perspectiva de discapacidad con relación a la vida cotidiana de las personas. También en este código, de una manera esquemática o didáctica, podríamos decir, o podemos encontrar de manera esquemática o didáctica diferentes tipos, ¿sí?, de restricción a la capacidad. Encontramos que este código adopta 3 tipos de restricciones a la capacidad. Por un lado tenemos personas con capacidad restringida, que está consignado en el artículo 32, que dispone, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Este artículo se va a tratar del sistema general,
de modo consistente con las disposiciones de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y consistente con las reglas generales que veíamos en el power anterior. O sea que la restricción a la capacidad surgirá de una sentencia, como mencionábamos, que determinará qué actos y funciones se limitan y las reglas de validez de esos actos y de esas funciones, siendo la regla la capacidad de ejercicio. Pensar que a diferencia del código anterior, en estos casos ya no se designará la figura de un curador, sino que la sentencia indicará más bien el o los apoyos y las modalidades de actuación que necesita cada persona. También este régimen se basa sobre un supuesto biológico y un supuesto jurídico que será evaluado interdisciplinariamente, ¿sí? Por un equipo interdisciplinario de profesionales. También tenemos otra cuestión que resalta este capítulo 32 en lo referido a persona mayor de 13 años que padece una adicción, ya que en el código anterior estaba ubicada como un caso de inhabilitación y ahora va a entrar esta cuestión en el régimen general de restricciones a la capacidad. También en cuanto a la afirmación de una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, con esta expresión de alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, se buscó de alguna manera en la redacción, ¿sí? Que quede una redacción amplia y que se evite el término de enfermedad mental. También la expresión de alteración mental puede reconocerse como vinculada a otras leyes, sí que van a definir la discapacidad. Y por su parte también debe tenerse en cuenta esta cuestión de prolongada o permanente, ¿sí? O sea que tiene que mantenerse por un periodo de tiempo, ser prolongada y de suficiente gravedad, ya que este va a ser el punto decisivo en el dictamen, ¿sí? Que van a tener que tener en cuenta los profesionales con incumbencia, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Estas cuestiones también están consignadas dentro de este código en el artículo 37. Por su parte, a ambos supuestos, y esta cuestión de la alteración mental permanente o prolongada y de suficiente gravedad, el requisito es que del ejercicio de la plena capacidad pueda resultar un daño para su persona, ya sea para sí mismo, o bien un daño a sus bienes. En este sentido, los autores van a empezar a hablar de qué se trata, ¿no? Que se trata más bien de un daño presumible, mencionan, que no puede tratarse de una probabilidad, no puede tratarse de algo abstracto, sino o genérico, y que debe tenerse en cuenta la naturaleza de cada acto concreto. En cuanto a esta cuestión de los alcances posibles en los daños, también debemos tener en cuenta las disposiciones correlativas de este mismo código, ubicadas más adelante, donde en el artículo 1737 se van a definir el concepto de daño y van a mencionar que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por un ordenamiento jurídico que tenga por objeto a la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, es decir, que el bien afectado sea un bien colectivo. Estas cuestiones en lo que refiere a las personas con capacidad restringida, que están englobadas en el artículo 32, donde se menciona que el juez puede restringir esta capacidad para determinados actos, y es acá encontramos las diferentes variables, ¿no? De una persona mayor de 13 años, que padece una adicción o bien una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de esta plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. Eso es lo que refiere a este primer tipo de restricción de la capacidad o este primer tipo de caso.
En el punto B tenemos el concepto de incapaces, que también está consignado en este artículo 32 más adelante, y se trata de un supuesto de excepción previsto en este artículo, y menciona cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulte ineficaz, después puede declarar la incapacidad y designar un curador. Recordemos que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad pone mucho énfasis, pone un énfasis en el respeto a la voluntad y a las preferencias de las personas con discapacidad. Y el comité de esta convención considera que no son admisibles las formas de sustitución de la voluntad de la persona. Así, la redacción final deja en evidencia que se designa esta situación de incapacidad en los casos en los que estamos ante una persona que no puede manifestar por ninguna forma su voluntad, ¿sí? Como menciona acá, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar por su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado. Y que los sistemas de apoyo de los que hablábamos en el power anterior hayan resultado ineficaz para esta persona. En este sentido, el artículo 32 prevé que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos, ¿sí? Como mencionabas al inicio, no es una declaración o una restricción de la capacidad total, sino para algunos actos de una persona mayor de 13 años, como veíamos, que padece alguna adicción o que padece alguna alteración mental, y esta variable de permanente, del tiempo, prolongada, y la gravedad, ¿sí? De suficiente gravedad, siempre que se estime que pueda haber un daño para su persona o para sus propios bienes, debiendo designado él o los apoyos necesarios en relación a estos actos en los que se limita esta capacidad, y restableciendo que solo excepcionalmente, en el supuesto de que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada para poder interactuar con su entorno y para poder expresar la voluntad como la que veníamos hablando, el juez en este caso, es solo en este caso excepcional, puede declarar la incapacidad y puede designar la figura de un curador. Sin embargo, cabe resaltar que este último supuesto solo se podrá dar, como mencionábamos, excepcionalmente, ya que el hecho de que una persona tenga una discapacidad o determinada deficiencia, ya sea sensorial o física, no debe ser motivo, nunca debe ser motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos que han sido establecidos en el artículo 12 que mencionábamos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si recordemos que en ese artículo 12, uno de los derechos que encontramos es que los estados que formaban parte de esta convención reafirmaban que las personas con discapacidad tenían derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, y que las mismas tienen capacidad jurídica y tienen igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Entonces este artículo y esta cuestión de que solo podrá darse una incapacidad en casos excepcionales se relaciona con estos artículos, con este artículo 12 de la Convención, ¿sí? De la que hablábamos también la clase pasada y que iremos tomando por la relación que posee con este código. Después tenemos la tercera figura,
inhabilitados que se encuentra presente en el artículo 48, donde el supuesto de inhabilitación está restringido a los casos de prodigalidad. El artículo nos menciona que pueden ser inhabilitados quienes por prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con una discapacidad a la pérdida del patrimonio. Este Código Civil y Comercial mantuvo el instituto de la inhabilitación, aunque lo restringió a estos casos de prodigalidad. En este supuesto, la persona inhabilitada es capaz de ejercicio, aunque se le va a designar un apoyo que debe asistir a la persona en el otorgamiento de los actos que han sido mencionados o que el juez fijó en su sentencia. Podemos pensar en algunas como preguntas disparadoras para ir haciendo como una síntesis o un resumen para ir pasando como limpio. Por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad jurídica, debemos tener en cuenta dos conceptos importantes que están relacionados con esta capacidad jurídica. Como mencionábamos al inicio en los artículos 21, 22, 23, el concepto de capacidad de derecho. Este concepto nos menciona que es la posibilidad de ser titular de derechos y de deberes, y que todas las personas tenemos esta misma capacidad de derecho, mientras que la capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer personalmente los derechos y los deberes que todos tenemos, ¿sí? Y en el caso de todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, en el caso de esta pregunta, sí, efectivamente todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, tienen capacidad de derecho, por eso pueden tener todos los derechos y todas las obligaciones de las que venimos hablando, como mencionamos la Convención, por ejemplo, y que están consignadas también en este Código Civil y Comercial, y que están consignadas en todas las otras normativas internacionales y en las leyes provinciales también, y tienen una capacidad de ejercicio, por lo cual pueden hacer valer esas mismas sus propios derechos, cumplir sus obligaciones, pueden tomar sus propias decisiones sobre cómo manejar su vida o cómo manejar sus bienes. Cuando hablamos de las limitaciones a la capacidad jurídica, podemos preguntarnos, ¿se puede limitar en algún caso la capacidad jurídica de una persona con discapacidad? Esta pregunta es afirmativa, sí se puede limitar la capacidad jurídica, pero esa limitación, como mencionamos con este nuevo Código Civil y Comercial, debe ser excepcional y solamente está determinada sobre determinados actos, sino en la totalidad de las dimensiones y los actos de la vida de una persona, sino solamente sobre determinados actos y siempre en beneficio de la persona. Respecto al tiempo, esta cuestión de cuándo se puede limitar la capacidad jurídica de una persona, en los casos en los que la persona tenga alguna adicción o un padecimiento mental y que pueda causarse daño a sí mismo o a sus bienes, tal como lo consigna en el artículo 32. ¿Sí? Cuando mencionamos que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos, y veíamos las diferentes variables, ¿no? De una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Vemos la cuestión del tiempo, y de suficiente gravedad, siempre que se estime que del ejercicio pleno de esta capacidad pueda resultar en un daño para sí mismo, para su persona o para sus bienes.
acá en esta cuestión de quién decide si hay que limitar la capacidad jurídica de una persona. Es el juez, como mencionábamos en los artículos anteriores, ¿sí? Quien tiene que escuchar la opinión de los distintos profesionales, porque a su vez se establece en este Código Civil y Comercial, en el artículo 37, los diversos aspectos que debe contemplar la sentencia de esta restricción de capacidad, ¿sí? Entre los que se encuentra el diagnóstico y el pronóstico. En la época en la que se manifestó, también este diagnóstico, este pronóstico, también deben estar consignados los recursos personales, los recursos familiares, sociales existentes, y el régimen para la protección, para la asistencia, para la promoción de la mayor autonomía posible de la persona, siendo imprescindible también para expedirse del dictamen de un equipo interdisciplinario que evalúe todas estas cuestiones. ¿Sí? Los recursos, los que hablábamos, el régimen de protección, para que sea el diagnóstico, el pronóstico. Este artículo también, este artículo 37 del que hablamos, debe interpretarse a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recepta o se relaciona así con el modelo social de discapacidad que veíamos en la clase anterior. Por lo que el diagnóstico, si bien podemos pensar que es propio del modelo médico rehabilitador, no deberá ser un elemento que sea dominante a la hora de restringir la capacidad de las personas. Es decir, está presente y debe ser tenido en cuenta, pero no deberá ser un elemento dominante a la hora de restringir la capacidad de las personas. También podemos mencionar que en el juicio la persona tiene derecho a participar y a defender su derecho, a tomar sus propias decisiones. Esta cuestión que mencionábamos de tener derecho de asignar un abogado, si no lo hiciera el Estado debe proporcionarle uno, y como medida de salvaguarda y acorde al principio de la autonomía de las personas con discapacidad, el Código Civil y Comercial prevé que la misma sea parte del proceso, está consignado en el artículo 36, ¿sí? Y que el juez deberá garantizar la inmediatez y entrevistar a la persona personalmente, asegurando también la accesibilidad y todos los ajustes razonables del procedimiento acorde a la situación de cada persona. También está consignado en el artículo 35 de este código. Y esta última cuestión también se da a coincidir con lo desarrollado en otro artículo de la Convención, que consagra el derecho al acceso a la justicia. Asimismo debe ser complementado con otro artículo de este Código Civil y Comercial que expresa que todas las personas o las personas mayores con capacidad restringida, los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente, y que su opinión debe ser tenida en cuenta, debe ser valorada según su grado de discernimiento y según la cuestión debatida en el proceso. Así que su opinión, esta cuestión menciona que su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según la edad cronológica, según su grado de discernimiento y según la cuestión en la que estemos debatiendo o en este proceso judicial. Otra pregunta que podríamos pensar referido a toda esta cuestión es: ¿quiénes pueden pedir que se limite la capacidad jurídica? Sí, acá podemos encontrar que la solicitud la puede hacer el propio interesado o el cónyuge no separado de hecho, el conviviente mientras la convivencia no haya terminado o cesado, los parientes hasta un cuarto grado, y si fuera en caso de parientes de afinidad hasta un segundo grado, establece el Código Civil y Comercial, o también el Ministerio Público. Todas estas figuras pueden pedir o solicitar que se limite la capacidad jurídica.
qué cosas no puedo hacer o no puede hacer si limitan su capacidad jurídica. En este punto, si en un determinado caso o situación limitan la capacidad jurídica, el juez va a ser el que designe y va a decir para qué actos es necesario que tenga apoyo esa persona. Por eso la limitación de la capacidad será solamente para determinados actos, no para la totalidad, sino para determinados actos. Y para que los pueda realizar o pueda complementar estos actos, el juez va a indicar los apoyos que va a necesitar o que va a tener. En este punto podemos pensar en qué son los apoyos. Los apoyos van a ser medidas para ayudar a la persona a tomar decisiones, para ayudarlas a administrar sus cosas, a hacer contratos. Pueden ser, por ejemplo, personas o bien tecnologías que faciliten la comprensión, que faciliten la comunicación. También la persona puede decirle al juez qué tipos de apoyos prefiere o también puede pedir que sus apoyos sean una o más personas en las que confía o en las que conoce. Podemos pensar también si limitan la capacidad o una situación en la que limitan la capacidad, nombran a un curador o curadora. En estos casos no, si limitan la capacidad de una persona no nombran a ningún curador, solamente se nombra a estas figuras de curador o curadora en el caso excepcional de una declaración de una incapacidad. Cuando hablamos de la declaración de una incapacidad, ¿cuándo pueden declarar la incapacidad de una persona? Se puede declarar solamente la incapacidad de una persona cuando la persona no pueda o no puede relacionarse con quienes la rodean y no pueda expresar o decir lo que quiere o lo que no quiere por ningún medio de comunicación, ningún medio o forma de comunicación. Para llegar a esta declaración de incapacidad, también es necesario que el sistema de apoyo que ha sido previamente establecido no funcione, no haya funcionado. Es decir, que este sistema de apoyo en su implementación práctica no haya funcionado, no haya dado resultados, y que la persona no pueda relacionarse, comunicarse, ¿sí? No pueda comunicar lo que quiere, lo que no quiere, por ningún medio de comunicación, ni verbal ni no verbal. ¿Qué pasa si, podemos pensar en qué pasa si se declara la incapacidad? En estos casos excepcionales, el juez nombrará a esta figura de un curador o curadora que tomará las decisiones por esta persona, pero en estos casos excepcionales. Y otra pregunta que podríamos hacernos es si la limitación de la capacidad o la incapacidad duran toda la vida. Esto es negativo, la limitación de la capacidad o la incapacidad no duran toda la vida, ya que la sentencia que limita la capacidad debe ser revisada si la persona así lo solicita. Además, el juez tiene que revisar la sentencia que limitó la capacidad o declaró la incapacidad cuando pasen 3 años desde que dictó esta sentencia. O sea que esta limitación de capacidad o incapacidad no dura toda la vida, sino que debe ser revisada a los 3 años desde la fecha en la que se dicta sentencia. Estas serían algunas de las cuestiones referidas a la capacidad jurídica, a la limitación de la capacidad, a la declaración de la incapacidad. Por ahí ya fuimos mencionando escuetamente la cuestión de los apoyos, ¿sí? Que es el tema que continúa. Sistemas de apoyo, también veremos
el alineamiento del concepto de calidad de vida con el programa de apoyos. Siguiendo con el Código Civil y Comercial, que en su va a presentar una innovación significativa en materia de los sistemas de apoyo, en concordancia a lo previsto con el artículo 12 que veíamos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y va a definir en su artículo 43 el concepto, la función y la designación de estos sistemas de apoyo. Iba a mencionar que se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilita a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar sus actos jurídicos en general. Bien, estas medidas de apoyo tienen como función primordial la de promover la autonomía, van a buscar facilitar la comprensión, la comunicación y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de todos sus derechos. Sí, a eso va a apuntar estas medidas de apoyo, estos sistemas de apoyo. Más que nada a promover esta autonomía, a facilitar la comunicación, la comprensión, y siempre buscando la voluntad de la persona para todo el ejercicio de sus derechos. También el interesado puede proponerle al juez, como mencionábamos, la designación de uno o más personas de su confianza para que presten determinados apoyos, y el juez deberá evaluar los alcances de la designación y también procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos, ya sea de intereses o de alguna influencia indebida. La resolución debe establecer la condición, ¿sí?, y la calidad de los apoyos. Y de ser necesario también deberá estar inscrita en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. También este Código Civil y Comercial de la Nación va a prever la posibilidad de que el juez designe a una persona o un grupo de personas que con afinidad o con la afinidad de que constituyan una red de apoyo con funciones especificadas. Estas funciones, estos roles deben estar detallados, especificados, y todos ellos deben ser para beneficio de la persona y para el fortalecimiento del pleno ejercicio de su capacidad, ¿sí?, buscando promover esta cuestión de la autonomía, buscando facilitar la comunicación de la persona, buscando facilitar la comprensión y esta manifestación de la voluntad de la persona, que es lo que ella quiere. Se trata también de una de las directivas que surge de la Convención y es uno de los principales cambios en este sistema de capacidad que ha establecido este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. También se observa de este modo que este código tiene como nuevo paradigma la autonomía, ¿sí?, de las personas con discapacidad, que es una cuestión que está transversalizada y que siempre aparece en este código, con lo cual toda intervención debe ser excepcional y debe tener como objeto la protección de sus intereses en pos del ejercicio pleno de sus derechos. A su vez, este cuerpo normativo dispone que el interesado puede proponer al juez la designación de determinadas personas, como mencionábamos, de confianza, debiendo el magistrado evaluar estos alcances, los alcances de esta designación, razonables también en función de las necesidades y de las circunstancias en las que se encuentra la persona, y también debe procurar la protección de la misma respecto de eventuales conflictos, ¿sí?, como mencionamos, conflictos de intereses o influencias indebidas. Dentro de este sistema de apoyos tenemos a otros autores, fuera del Código Civil y Comercial, en el que se va a definir si vamos a encontrar, como mencionamos, este concepto, la función,
y la designación. ¿Cómo es esta designación y qué aspectos tiene que tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, encontramos otros autores que ellos nos van a hablar de diferentes niveles de apoyo o que pueden observarse estos diferentes niveles de apoyo. Van a hablar de un primer nivel. Este primer nivel es aquel en el que la persona va a requerir de apoyos mínimos. De apoyos mínimos, ya sea para la toma de sus decisiones o como podrían serlo los relacionados con el lenguaje o con determinados aspectos tecnológicos, por ejemplo, que puedan facilitar la comunicación de la persona. Este apoyo va a ser un apoyo de primer nivel, mientras que un apoyo de segundo nivel va a consistir en la toma de decisiones asistidas, en donde la persona con discapacidad recibe la asistencia para la toma de sus decisiones de una tercera persona de su confianza, elegido por la propia persona. Este segundo nivel de toma de decisiones asistidas. Mientras que el tercer nivel, acá encontramos que la toma de decisiones es facilitada. En estos casos se van a dar para casos extremos en los que las preferencias y la voluntad de la persona no pueden expresarse o no pueda conocerse de manera fehaciente y que deben constituirse en la situación de última instancia. Este va a ser el nivel de apoyo de un tercer nivel, una toma de decisiones facilitada. En este mismo orden de ideas, cabe resaltar que el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya señala ¿sí?, que el tipo y la necesidad del apoyo que se va a prestar va a variar notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad. Y esta cuestión también está o es acorde con lo dispuesto en el artículo 3, en lo que se describe como el principio general de la convención. Vimos en la clase pasada, al inicio de la clase también, cuáles eran todos los principios generales de la convención. Específicamente en este caso está involucrado el principio general de respeto por la diferencia y por la aceptación de las personas con discapacidad como parte de toda la diversidad y la condición humana, por lo que el apoyo deberá designarse según las necesidades de cada persona y debiendo respetarse siempre la autonomía individual y su capacidad para adoptar decisiones también. Este apoyo puede ser tanto individual como colectivo y puede conformarse, por ejemplo, por algún familiar o por redes de familiares, o bien puede estar conformado por algún profesional específico, acá entramos nosotros, o bien puede estar conformado también por alguna asociación, ¿sí?, entre otras personas o figuras. Y se va a proyectar tanto en los aspectos personales como en los aspectos patrimoniales. Es decir, que va a haber apoyos en las cuestiones, en los aspectos personales y también en los aspectos patrimoniales. A su vez, cabe destacar que a diferencia de la figura del curador, ¿sí?, la actuación de un apoyo no debe ser sustitutiva de la voluntad de las personas con discapacidad. Es decir, que no se implementa este sistema de apoyo, ¿sí?, según un determinado nivel, o que sea individual o colectivo, para sustituir la voluntad de las personas. Todo lo contrario, sino que tiene que propender que la persona pueda desarrollar su propio proceso de razonamiento. Es decir, que debe tener como eje la autonomía de la persona y el pleno ejercicio de sus derechos, y también deberá fomentar la confianza y todas las aptitudes de las personas con discapacidad, de modo que puedan ejercer su capacidad jurídica cada vez con menos apoyos,
en el futuro, ¿sí? Si así lo desean. Es decir, que deben desarrollarse, ya sea de cualquier tipo de nivel del que se trate, en un primer nivel, en un segundo nivel o en un tercer nivel, ya sea un apoyo individual o sea un apoyo colectivo, debe poder implementarse de una manera, en la medida de lo posible, a que la persona pueda ejercer su capacidad jurídica cada vez con menos apoyos en el futuro si la persona así lo desea o lo requiere. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sería lo referente a este sistema de apoyos y a la relación con lo que venimos viendo anteriormente. Después tenemos este tema de calidad de vida de Sherlock y Verdugo, que también se va a relacionar con este sistema de apoyos. Estos autores van a definir, ¿sí?, la calidad de vida de un individuo o de una persona como un estado deseado de bienestar personal compuesto por varias dimensiones centrales que están influenciadas por factores personales y por factores ambientales. Estas dimensiones centrales son iguales para todas las personas, pero pueden variar individualmente en lo que respecta a la importancia o en lo que respecta al valor que cada persona le atribuye a cada una de estas dimensiones. ¿Sí? Es decir, que las dimensiones son las mismas, pero va a variar individualmente en lo que refiere a la importancia, al lugar que le da cada persona y el valor que le atribuye a las diferentes dimensiones, o por ahí al peso que le da más a unas determinadas dimensiones que a otras, o el cuidado, o el desarrollo que va a tener en determinadas dimensiones más que en otras, quizás no tanto. Y esta evaluación de las dimensiones va a estar basada en indicadores que son al mismo tiempo sensibles, ya sea a la cultura y al contexto en el que se aplica, ¿sí?, en el que se encuentra inserto la persona. Entonces encontramos que estos autores van a mencionar que la calidad de vida es este estado deseado de bienestar personal, está compuesto por varias dimensiones centrales que están influenciadas por un lado por todos los factores personales y por los factores ambientales. También podemos tomar la definición de la calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, que va a definir a la misma como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, y con respecto a sus metas. También la organización nos va a hablar de las expectativas, de las preocupaciones, de las normas, y que se trata de un concepto multidimensional, ¿sí?, y complejo, que incluye aspectos personales, como la salud, como la autonomía, la independencia. ¿Sí? La Organización Mundial va a hablar de la satisfacción con la vida, también va a mencionar a los aspectos ambientales, como en las redes de apoyo, los servicios sociales, entre otros aspectos ambientales. Entendemos que esta calidad de vida está formada por componentes ya sea objetivos y subjetivos que podemos medir y que se entienden desde diferentes dimensiones. ¿Sí? Desde este modelo de Sherlock y Verdugo vamos a encontrar 8 dimensiones de la calidad de vida. Este modelo encontramos las primera dimensión, las relaciones interpersonales, el bienestar emocional, el desarrollo personal, el bienestar físico, el bienestar material, la autodeterminación, la inclusión social, y la última, los derechos.
este modelo va a plantear estas 8 dimensiones centrales que son susceptibles, nos va a decir, de mejorar la calidad de vida de una persona, independientemente de si presenta o si no presenta una condición de discapacidad, o si precisa o no precisa de apoyos para lograr esta mejoría de la calidad de vida. Es decir, que la caracterización que veremos de estas dimensiones y este modelo de calidad de vida podemos aplicarlo a personas con discapacidad, pero también podemos hacerlo extensivo a otros casos. Y nos van a mencionar los autores que cada una de estas 8 dimensiones tienen la posibilidad de mejorar en cualquier persona, independientemente de que las acompañe o no las acompañe una condición de discapacidad o que requiera de algún tipo de apoyo más o menos generalizado. Vamos a ir viendo ejemplos de cada dimensión, también el nivel de satisfacción percibido por la propia persona y algunos indicadores objetivos para el logro, ¿sí?, en cada dimensión. Por ejemplo, en lo que refiere a la dimensión del bienestar emocional, encontramos que hace referencia esta dimensión de bienestar emocional a la seguridad, a las experiencias previas, a la ausencia de estrés, angustia, a la estabilidad emocional. También va a ser referencia al sentirse tranquilo, al sentirse seguro, sin agobios, sin estar nervioso, sin estar o vivir estresado. También en lo que refiere a la estabilidad emocional, es decir, o donde priman emociones positivas, a una actitud resiliente, también va a estar englobado dentro de esta dimensión, considerando que la resiliencia como una capacidad que tienen las personas para poder recuperarse de las situaciones complicadas o de las situaciones adversas que se presentan en la vida y avanzar hacia el futuro, ¿sí? Aprovechar estas dificultades de alguna manera, traumas o situaciones complicadas, para poder obtener algún beneficio en lo que refiere a recursos psicológicos para afrontar esa situación y para afrontar situaciones perniciosas en el futuro, ¿no? Ejemplos centrales de indicadores en esta dimensión de bienestar emocional son, por ejemplo, podemos pensar en la seguridad, en la felicidad, en la espiritualidad, en la ausencia de estrés. Acá tenemos otro indicador que es el autoconcepto, es decir, la opinión que una persona tiene sobre sí mismo, y, por ejemplo, estar a gusto con su propia imagen, con su cuerpo, con su forma de ser, con esta sensación de valía, con sentirse valioso, y con la satisfacción de uno mismo también van a ser diferentes ejemplos centrales propuestos, ¿sí?, para indicadores de esta dimensión. Estos autores, Cerletti y Verdugo, van a plantear que se pueden mejorar cada una de estas 8 dimensiones y van a ir planteando diferentes técnicas o las técnicas que ellos consideran para mejorar, por ejemplo, la dimensión del bienestar personal. Entonces nos va a hablar de aumentar la seguridad, de permitir la espiritualidad, de proporcionar un feedback positivo en la relación. Este término va a hacer referencia a un retorno o una retroalimentación en la comunicación, ¿sí?, entre un receptor y un emisor, dirigidas a conseguir mejorar la comunicación, dirigidas a conseguir cierta valorización de los logros, ¿sí?, ya sea a través de comentarios, de elogios, a través de explicitaciones, de reconocimientos respecto al trabajo que se viene haciendo, o al desarrollo que están teniendo determinadas personas,
o a los cumplimientos que vienen dando al tratamiento, ¿no? Otra cuestión de hiciste muy bien el trabajo, o venimos muy bien el último mes, o logramos tal cosa, siempre considerando los aspectos alcanzados en una primera instancia, siempre considerando lo positivo, y después, para después abordar otras cuestiones, ¿no? También los autores mencionan dentro de estas técnicas el mantener en la medida de lo posible un nivel bajo de medicación, reducir el estrés, promocionar el éxito, promocionar la estabilidad, la seguridad, promocionar ambientes predecibles. Por ejemplo, con respecto a este último punto de promocionar ambientes predecibles, nos menciona que son numerosas las experiencias que han sido llevadas a cabo con personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo generalizado, ¿sí? En los casos llamados gravemente afectados o con una escala de gravedad profunda o grave, como veíamos la clase pasada cuando hablábamos de discapacidad intelectual y tomábamos los niveles o las escalas de gravedad según el 5, y que consiste, por ejemplo, en el uso de agendas adaptadas, ¿sí? Mediante dibujos simples o mediante objetos de miniatura, para dar información por adelantado, por ejemplo, respecto a las rutinas que se van a hacer en el día, o a lo que se va a comer, o a las comidas del día, a las rutinas, para poder aumentar, ¿sí?, la capacidad de predicción sobre determinados elementos o eventos significativos en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, enseñar mediante fotos, cuestión de, como mencionamos, de las rutinas o de las comidas, o si se va a salir del domicilio, en qué días, en qué horarios, o en la mañana o en la tarde, o cuándo va a tener visitas, todas estas cuestiones que van a contribuir al promocionar ambientes predecibles, o anticipar, por ejemplo, una salida de la casa también. Todas estas cuestiones van a contribuir a este ambiente predecible, esta promoción de ambientes previsibles, que es considerada una de las técnicas para mejorar esta dimensión de bienestar emocional. La otra dimensión que mencionan es la de relaciones interpersonales, ¿sí?, que va a incluir las relaciones sociales, las amistades, las actividades sociales, esta cuestión de relacionarse con distintas personas, tener amigos, amigas, un grupo de pares, llevarse bien con los compañeros, con los vecinos. Y los indicadores centrales de esta dimensión son la intimidad, el afecto, la familia, las interacciones, los apoyos. Mira, acá tenemos técnicas para mejorar esta dimensión, ¿sí?, que van a proponer los autores. Por ejemplo, el permitir el afecto, el fomentar interacciones, el apoyar a la familia, fomentar sí, interacciones, también promover diferentes amistades con su grupo de pares, proporcionar apoyos. Si recordamos que las personas, digamos, se constituyen, se desarrollan gracias a su relación o interrelación con otros significativos, con otras personas significativas, esta dimensión de relaciones interpersonales van a cobrar relevancia, van a cobrar suma relevancia. Están contempladas para este concepto de calidad de vida. La tercera dimensión es la de bienestar material, así que va a englobar la situación financiera, el estatus laboral, la vivienda, las posesiones, esta cuestión de tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas, o lo que se desea, esta cuestión de tener una vivienda, un lugar de trabajo adecuado. Y los indicadores centrales propuestos para esta dimensión son los derechos económicos, la seguridad, los alimentos, el empleo también encontramos acá, las pertenencias,
¿sí? Y el estatus socioeconómico. Las técnicas que son planteadas para mejorar esta dimensión son permitir la propiedad, defender la seguridad financiera, fomentar las posesiones, asegurar ambientes seguros, ¿sí? Los autores nos comentan, nos dan el ejemplo de una encuesta adaptada donde preguntaban a personas adultas con autismo y con discapacidades intelectuales acerca de qué es lo que consideraban relevantes para sus vidas, ¿no? Y algunas de las respuestas fueron, entre otras cosas, por ejemplo, poder cocinar, la propia comida, poder elegir la comida, y que el equipo de apoyo cuide sus pertenencias o que los ayude a administrar sus bienes o a administrar sus pertenencias, ¿sí? Todo lo que se encuentre dentro de su espacio. Entonces se ve cómo adquiere relevancia también esta tercera dimensión de bienestar material. En lo que respecta a la cuarta de desarrollo personal, esta dimensión va a incluir el nivel educativo, las habilidades personales, todo el comportamiento adaptativo lo vamos a encontrar en esta dimensión. Y se va a referir a la posibilidad que tiene la persona de aprender distintas cosas y de tener conocimientos, de poder realizarse personalmente. Los indicadores que podemos ver en esta dimensión de desarrollo personal van a ser todo lo referido a, por ejemplo, la formación, a las habilidades con las que cuenta la persona, a cuál es la realización personal, a las competencias personales, a la capacidad resolutiva, ¿sí? Cómo resuelve una determinada situación problemática, cómo resuelve los problemas, cómo resuelve unas situaciones inmediatas o situaciones a largo plazo, y las técnicas en las que podemos pensar para la mejora de esta dimensión, ¿sí? encontramos el proporcionar educación, no sé si me salía que había más, no, alguna persona. Ahí estamos. Estábamos en las técnicas para mejorar esta dimensión del desarrollo personal, ¿no? Bueno, habíamos mencionado el proporcionar la educación y la habilitación, rehabilitación, enseñar habilidades funcionales, que va a ser fundamental, ¿sí? Para mejorar esta dimensión de desarrollo personal. Estas habilidades funcionales o actividades de la vida diaria son aquellas actividades que son necesarias, ¿sí? Para cuidar de uno mismo y del entorno próximo, constituyéndose un factor que es muy importante y un factor crítico para la salud y para el bienestar de la persona. Estas habilidades funcionales pueden clasificarse en básicas o en instrumentales. Como todo lo que refiere a las básicas, son las imprescindibles, ¿sí? Para cubrir necesidades fisiológicas, ya sea la alimentación, la higiene, el desplazamiento, ¿sí? Que también esta cuestión del desplazamiento está muy ligada a la cuestión de la autonomía, mientras que las habilidades funcionales e instrumentales ya van a ser las habilidades o actividades diarias ya más complejas, que requieren tanto de capacidades físicas y mentales necesarias para poder vivir de forma autónoma e independiente, ¿sí? El escribir, el cocinar, el aprender a cocinar, el manejo de la medicación en los casos en los que hubiera, en los horarios, el manejo de los recetarios, la utilización del celular para comunicarse. Estos serían algunos ejemplos de las habilidades funcionales e instrumentales que se encuentran dentro de una de las técnicas, ¿sí? En esta cuestión de enseñar determinadas habilidades funcionales, ya sean básicas o instrumentales,
para fomentar el desarrollo personal, para mejorar una técnica para mejorar esta dimensión, ¿sí? También podemos pensar en proporcionar actividades profesionales o no profesionales, ¿sí? Recreativas, fomentar el desarrollo de habilidades, proporcionar actividades útiles o utilizar toda tecnología, instrumentos tecnológicos. En este sentido, por ejemplo, o también podemos pensar en el uso de sistemas alternativos como signos, imágenes, como símbolos o pictogramas que han servido para dotar o para darle herramientas de comunicación a la persona en casos en los que la misma se encuentre o tenga bajos niveles de funcionamiento intelectual. Estamos hablando de un caso profundo o severo dentro de la escala de gravedad que veíamos en la clase pasada, y se afirma con absoluta sí, rotundidad esta cuestión de la no exclusión de estos programas de ninguna de las personas debido a su capacidad o a su nivel de funcionamiento, ¿sí? Eso van a ser todo lo que refiere a esta dimensión de desarrollo personal. Tenemos la quinta dimensión, va a ser el bienestar físico. Sí, acá encontramos todo lo que refiere al estado de salud, a la nutrición, esta cuestión de tener buena salud, ¿sí? No solo a la no enfermedad, sería, no solo a la no enfermedad, al no dolor, sino acá también podemos pensar en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que la va a definir como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Estas tres áreas tienen que estar presentes, y este bienestar no solamente en lo físico, sino también en lo psíquico o lo mental, y lo social, y toda esta parte de las relaciones, los factores interpersonales, ¿sí? No solamente la ausencia de enfermedad, sino pensar a la salud en connotación negativa, sino como este estado de completo bienestar, ¿no? Y esta cuestión de sentirse en buena forma física, tener hábitos de alimentación saludables, también van a entrar acá, contar con los servicios básicos, ¿sí? De comida, de higiene, también se repiten acá, y está presente esta cuestión del entorno, ¿sí? El entorno ecológico saludable. Acá podemos mencionar a la no contaminación. Ejemplos de indicadores de esta dimensión van a ser, bueno, la salud, la nutrición, como mencionábamos, la movilidad, los espacios de ocio, recreativos, también se repiten, los podemos encontrar como un indicador de bienestar físico, las actividades de la vida diaria, ¿sí? De la rutina, cómo es la rutina de la persona, qué elementos encontramos en la rutina, encontramos en los días o en la semana, cuántos días encontramos algo que la persona haga que refiera a este bienestar físico, en lo que refiere a actividad física, y las técnicas que van a plantear los autores para mejorar, o para mejorar esta dimensión de bienestar físico, son asegurar el cuidado de la salud, maximizar la movilidad, apoyar oportunidades para el recreo, para el tiempo libre significativo. Sí, también va a poner el énfasis en el ajuste, en la nutrición, en promover los estilos de vida saludables, el manejo de estrés, esta cuestión de educar y de apoyar la alimentación saludable, ¿no? Bajo en colesterol, en determinados periodos, o por ejemplo en el periodo de crecimiento. Eso va a ser lo que refiere a técnicas para, que se pueden implementar para las mejoras en esta dimensión de bienestar físico. Después tenemos la dimensión de autodeterminación, ¿sí? Esta va a incluir
cuestiones de decidir por sí mismo y de tener la oportunidad de elegir las cosas que la persona quiere, ¿sí? Cómo quiere que sea su día, su vida, su tiempo libre, qué quiere hacer en su tiempo libre, qué lugares quiere visitar. También vamos a encontrar acá diversas competencias personales, ¿sí? La creatividad, la resolución de problemas vuelve a aparecer acá en esta dimensión de la autodeterminación, todos los sentimientos de superación, los éxitos, los logros, las metas, los valores, la independencia, el grado de independencia que tiene la persona, y los indicadores centrales van a ser, bueno, la autonomía, qué nivel de autonomía tiene, ¿sí? Las elecciones, las decisiones, todo el control personal, podemos encontrarlo en esta dimensión de autodeterminación, la autorregulación. Otro indicador también van a ser los valores o las metas personales, y las técnicas de mejora, ¿sí? Son favorecer el hacer elecciones, favorecer el control personal, tomar decisiones, ayudar en el desarrollo de metas personales del sujeto. Y también debemos recordar que el crecimiento personal tiene lugar cuando se es actor y al mismo tiempo agente de este propio desarrollo, y no un mero espectador, ¿no? Esta cuestión de no solamente hacer lo que nos dicen, sino también tomar o adoptar un rol activo en ese proceso. Una técnica que mencionan los autores para enseñar a elegir a los niños y niñas con necesidades de apoyo generalizado consiste en ofrecerle dos opciones, así como dos opciones de todo. Por ejemplo, dos opciones de comida, qué es lo que ellos quieren comer para que ellos elijan, y pues bueno, efectivamente llevar a cabo esa elección, o que elijan entre dos colores, o entre dos frutas que quieran comer, o si quieren salir a la mañana o a la tarde, si quieren o no quieren salir también, o también los autores mencionaban este ejemplo de la vestimenta, ¿sí? Presentarles dos opciones de vestimenta para que ellos elijan, ya sea por medio del lenguaje, de la gestualidad, señalando qué es lo que ellos quieren. Y también, eso si pensamos en el caso de personas con determinada escala grave o profunda, o en casos, o si pensamos en personas con necesidades de apoyo quizá menos intenso, deberíamos plantearle la cuestión del derecho de disponer de su propio salario, o la posibilidad de elegir las personas con las que quiere estar, o de elegir la disponibilidad de, por ejemplo, de las cosas en su habitación, en su pieza. Todas estas cuestiones van a ser ejemplos de técnicas para mejorar la dimensión de la autodeterminación. La otra dimensión es la de la inclusión social. Acá tenemos a la integración y a la participación en la comunidad. Los apoyos en la comunidad, el ir a otros lugares que no se frecuentan generalmente de la ciudad o del barrio, donde interactúen con otras personas, vean otras situaciones, o participar en actividades que impliquen el contacto con otras personas, el sentirse parte, ¿sí? de su barrio, de su sociedad, el sentirse integrado, y el contar también con el apoyo de otras personas que favorezcan esta integración. Los indicadores centrales de la calidad de vida para esta inclusión social van a ser la aceptación, el estatus social, los apoyos. El ambiente laboral también va a aparecer en este punto como un indicador de esta dimensión de inclusión social, la integración, la participación en la comunidad, los roles, ¿sí? ¿Qué rol ocupa dentro de la familia, dentro de la sociedad, o las actividades de voluntariado en las que está o podría formar parte, el entorno residencial, también van a ser otro de los indicadores. Y las técnicas, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe. Ah, me salió acá configurar audio profesional. Rarísimo, pensé que ya no se me escuchaba. Les decía que las técnicas para mejorar esta dimensión de inclusión social
encontramos el conectar con redes de apoyo, el promover funciones de rol y estilos de vida, el fomentar ambientes integrados, ¿sí? Proporcionar también oportunidades para la integración, para la participación en la comunidad, el apoyar actividades recreativas, actividades de voluntariado que quieran realizar, o actividades recreativas si quieren ir a determinados tipos de talleres, por ahí en los Zoom o en los SIC, ¿sí? En los salones de uso múltiples de algunos de los barrios, si pueden tener acceso. Todas estas cuestiones pueden ser técnicas para mejorar esta inclusión social. Pensemos aquí que además de todas las habilidades que pueden enseñarse a las personas con discapacidad intelectual para su inclusión en la comunidad, es esencial también la consideración del entorno, ¿sí? La consideración de la obligación de este entorno social de adaptarse y de ajustarse a esta o para la realidad, ¿sí? Esta realidad para que se dé efectivamente esta inclusión social. No se trata de tanto de acceder a entornos normalizados, sino más bien de construir entornos que sean capaces de incluir a ellos en todas las personas independientemente de sus capacidades, ¿sí? También podemos pensar este punto de la inclusión social con todos los postulados que trabajamos en la clase pasada del modelo social y todas las características que este modelo tenía, ¿no? Y por último, en la última dimensión de los derechos, acá encontramos a todos los derechos humanos, ¿sí? Equidad, respeto, dignidad, vamos a pensar en la autonomía, en el acceso, y también tenemos los derechos legales, como el acceso a la justicia, la igualdad de género, el acceso gratuito, el tratamiento legal justo, el ser considerado igual sí que el resto de los sujetos de las personas, que tienen un trato, y también que respeten su forma de ser, sus opiniones, sus preferencias, sus derechos sobre todo. Ejemplos de indicadores de esta dimensión o centrales de esta dimensión son, acá tenemos la privacidad, la privacidad, el voto, el acceso a derechos, las libertades reconocidas en la población en general y las especiales protecciones referidas o requeridas, mejor dicho, por el hecho de manifestar una condición de discapacidad, ¿no? En este sentido cabe preguntarse y debatir el caso a caso sobre temas como la incapacitación judicial y entre otras cuestiones de las que veníamos hablando anteriormente. También otro indicador es el juicio gratuito, ¿sí? Los derechos, todas las responsabilidades civiles y las técnicas para mejorar esta dimensión de derechos son asegurar la privacidad, por ejemplo, no leer sus mensajes o sus correos o los lugares en que guarda sus juguetes, a sus papeles y otras cuestiones. Otra técnica puede ser fomentar el voto, toda la reducción de barreras, ¿no? No solamente hablando de barreras físicas, sino también de barreras sociales, de barreras psicológicas, también el proporcionar procesos que sean justos, el fomentar y respetar la propiedad, todas las responsabilidades cívicas en igualdad de condiciones, en definitiva toda la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual no ha de ser diferente de quienes no poseen o no tienen discapacidades en su desarrollo. Y también, como antes se comentó, la calidad de vida de cada uno es relevante para el resto de las personas y también la calidad de vida del resto de las personas es relevante para nuestra calidad de vida. Entonces es por ahí un poco luchar y perseguir la mejora de calidad de vida de la sociedad en general, ¿sí? De las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Bueno, acá encontramos todas las dimensiones de las que veníamos hablando, y bueno, los indicadores, ¿sí? Esta cuestión del bienestar emocional, como mencionábamos, el indicador de la seguridad, la felicidad, el autoconcepto, la espiritualidad, la disminución del estrés, la satisfacción,
y así con cada una de las 8 dimensiones que integran la calidad de vida, ¿sí? Y cómo podemos conocerla y evaluar la situación en base a una de estas cuestiones, ¿no? Y cómo se encuentran todas estas cuestiones, todos estos indicadores en determinadas personas para ir pensando en unas cuestiones. Existen también algunos principios esenciales que van a ser un factor como clave en la percepción que la persona, sea con o sin discapacidad, tendrá sobre el nivel o su propio nivel de calidad de vida, ¿sí? Podemos pensar que el contexto cultural, ¿sí? Todos estos sistemas, el macrosistema, el exosistema y el mesosistema, van a jugar un factor importante para la percepción sobre la calidad de vida de la persona, que en este modelo estaría incluida dentro de este microsistema, ¿sí? A la persona con sus historias personales, a los sujetos, y cómo todos los otros contextos van a influir o van a jugar un papel importante en la percepción de la calidad de vida que cada persona tenga. También que se va a percibir esta calidad de vida mucho más positiva si las personas con discapacidades tienen poder para participar en las decisiones que afectan su día a día, sus rutinas, sus vidas, y vemos que esta calidad va a aumentar si la persona, por ejemplo, se siente aceptada o integrada en la comunidad, en este ecosistema. Por último, también si las personas consideran, por ejemplo, que sus necesidades básicas están cubiertas en este nivel de microsistema y que cuenta con las mismas oportunidades que los demás en los otros sistemas para alcanzar sus metas, y va a considerar ella misma que goza de una buena calidad de vida. También podemos pensar que este modelo va a asumir diferentes principios esenciales, ¿sí?, para desarrollarse. Por ejemplo, que esta calidad de vida para las personas con discapacidad se van a componer de los mismos factores y las mismas relaciones que el resto de las personas. Nosotros encontramos que una persona con discapacidad tendrá manifestaciones peculiares y elecciones propias de la persona, y no necesariamente iguales, elecciones iguales a otras, pero las dimensiones centrales de la vida van a ser las mismas. Estamos medio justo con el tiempo. Bueno, también decirles que todo este sistema de la calidad de vida y estas dimensiones, este modelo está asentado, digamos, en determinados principios o en la consideración de que la discapacidad no es algo físico y que va a depender de las limitaciones de los apoyos y las limitaciones del entorno. Recordemos los conceptos que trabajábamos en las clases pasadas respecto a la discapacidad, ¿no?, como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con determinadas deficiencias, ya sea físicas, sensoriales o mentales, como veíamos, y todas las barreras debido a las actitudes y debido al entorno que van a evitar de alguna manera su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿sí? Y que si se proporcionan los apoyos se van a disminuir estas limitaciones en el funcionamiento humano. También se va a partir, este modelo va a partir de la idea de que cada persona sabe lo que es importante para sí misma, y que la calidad de vida de las personas con discapacidad va a incluir, lo que mencionábamos, los mismos factores que la calidad de vida de las personas que no tienen discapacidades de desarrollo. Y que esta calidad de vida va a abarcar todos estos niveles, ¿sí?, y todos los ámbitos de vida de una persona, desde este nivel microsistema en el que se encuentra el sujeto, la persona,
¿sí? Con sus pares, con sus compañeros, hasta el mesosistema, donde, bueno, donde toda la familia, todas las relaciones sociales también, todas las instituciones, los servicios, incluida a su vez en este exosistema, ¿sí? En una determinada comunidad, en una determinada... Y dentro también, a su vez, de este macrosistema, donde ya engloba todas las leyes, los ideales, la cultura, la sociedad, y cómo estos 4 sistemas comprenden la totalidad del sistema social y que van a permitir desarrollar determinados programas y planificaciones, y también evaluar todos los aspectos personales del individuo, del sujeto o de la persona, ya sea en un nivel micro, ¿sí? O de las funciones del ambiente que los rodea, ya sea en un nivel de masosistema o en los indicadores sociales, ya en un nivel de macrosistema. En lo que refiere a la escala de intensidad de apoyos, el paradigma de apoyos va a ser el principal, o es la principal referencia a tener en cuenta en la aplicación de prácticas de evaluación y de intervención de personas con discapacidad en el momento actual. Este nuevo planteamiento va a cobrar relevancia a este concepto de apoyo, ¿sí? que le va a dar el nombre a esta escala de intensidad de apoyo. Si es un término que todos conocemos, conviene precisar a qué nos referimos en este contexto cuando hablamos de apoyo, ¿sí? Como recursos y estrategias cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, y que mejoren el funcionamiento individual. Dentro de esta definición podemos encontrar varias variables. Por ejemplo, la primera es lo que refiere o hace referencia a recursos y estrategias. Después podemos pensar en el que permite que las personas accedan a determinados recursos o que accedan a información y a relaciones en ambientes que estén integrados. También podemos pensar en una tercera variable dentro de esta definición, a la cuestión clave de favorecer la integración y favorecer el crecimiento y desarrollo personal, y a que puedan evaluarse en función de sus resultados. Es como una definición como muy completa, que también va a ir dando cuenta de las características de esta escala. Estos apoyos, en definitiva, van a permitir evaluar, esta escala de intensidad de apoyos va a permitir evaluar qué apoyos necesita cada persona, va a permitir planificar aquellos apoyos que mejorarían la independencia y la calidad de vida de la persona, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones y las cuestiones que veíamos, y supervisar el progreso y cambiar y adaptar las necesidades de apoyo, como también asignar recursos disponibles para satisfacer necesidades individuales. Estas van a ser las cuestiones que permite esta escala de intensidad de apoyos. Estos apoyos, en definitiva, lo que pretenden es acompañar al sujeto en su vida, basándose ¿sí? en sus capacidades, en sus potencialidades, y no en las limitaciones, no en el déficit, sino en todo lo positivo, en las capacidades, para a partir de todas estas capacidades y potencialidades irles ofreciendo oportunidades, ¿sí? De este modo el interés principal del paradigma de apoyos queda recogido en una pregunta como general de qué apoyos son necesarios para ayudar a las personas a participar en la comunidad, a asumir roles valorados socialmente y a experimentar una mayor satisfacción y mayor realización personal. También la detección de las necesidades de apoyo es un espacio primordial y está estrechamente ligado con el concepto que veíamos de calidad de vida, porque con los apoyos adecuados se van a disminuir las limitaciones funcionales y se va a mejorar el estado o el bienestar personal, y por lo tanto la percepción que la persona tenga sobre su calidad de vida va a ser mejor, ¿sí? Esa va a ser la lógica y la relación que existe entre este concepto de calidad de vida con las dimensiones y esta escala de intensidad de apoyos, que va a determinar qué apoyos va a requerir una persona en determinada situación o momento
evolutivo. Esta escala de intensidad de apoyos es la herramienta más aceptada internacionalmente para detectar cuáles son las necesidades de apoyo que presentan las personas con discapacidad intelectual, y en ella no se tienen en cuenta cuestiones de conducta adaptativa, ni cuestiones de inteligencia, medidas con determinado coeficiente intelectual, sino que se va a centrar única y exclusivamente en la frecuencia, en el tiempo y en el tipo de apoyo que precisa el sujeto. Es decir, qué tipo de apoyo precisa, ya sea un apoyo de primer, segundo, tercer nivel, ya sea un apoyo individual o un apoyo colectivo, en qué tiempo, ¿sí? En un periodo de meses, en un periodo de años, con qué frecuencia, cuántas horas al día, cuántos días a la semana. ¿Sí? Eso va a definir esta escala de intensidad de apoyo. Y vamos a trabajar mucho con esto. Esta escala de intensidad, como su nombre lo indica, la misma se trata de una escala en la que se analizan los apoyos, como mencionábamos, que una persona va a necesitar para después desarrollar un determinado plan individualizado en el que en las acciones concretas van a aparecer, ¿sí?, estos apoyos requeridos, y se va a plantear una evaluación funcional que se encuentra vinculada directamente a las necesidades de la persona. En vez de centrarnos, como mencionábamos, en el déficit o en el negativo, esta escala de intensidad de apoyos, o SIS, requiere que nos fijemos en el tipo de apoyos que la persona necesita para poder participar plena y diariamente en una variedad de actividades y en una variedad de contextos de la vida diaria. Es decir, por ejemplo, frente a examinar si una persona carece de habilidades para utilizar determinados utensilios de la cocina o para seguir determinadas recetas, esta escala de intensidad de apoyos no va a evaluar eso, sino que va a examinar cuánto apoyo la persona necesita para preparar determinada comida o para seguir determinadas recetas. Ahí va a radicar la diferencia. La aplicación de esta escala dura aproximadamente 45 minutos, se realiza a las personas mayores de 16 años, y su realización, en la realización, participa la persona con discapacidad intelectual y también terceras personas informantes, que pueden ser personas cercanas al sujeto, familiares u otros profesionales. Y encontramos que esta escala va a constar de 3 secciones. En una primera sección se llama escala de necesidades de apoyo, va a incluir su evaluación 6 áreas de la vida, ¿sí? O sea, la vida en el hogar, en la casa, en la comunidad, el aprendizaje a lo largo de la vida, el empleo, la salud, la seguridad social, y va a incluir una serie de actividades diarias en las que se tiene en cuenta a la hora de establecer estos apoyos requeridos, la cuestión de la frecuencia, es decir, la regularidad con la que se necesita el apoyo para esa actividad, el tiempo diario de apoyo, la cantidad de tiempo que se requiere de apoyo, ¿sí?, medido en horas, y el tipo de apoyo, es decir, la naturaleza del apoyo, como mencionábamos, individual, colectivo. La segunda sección se trata de la escala suplementaria de protección y defensa, centrada en cuestiones legales y en cuestiones de defensa, mientras que la tercera sección de escala de necesidades excepcionales de apoyo médicas y conductuales va a abarcar cuestiones relacionadas con todos los apoyos médicos y apoyos comportamentales. Las áreas o los ítems establecidos en esta escala están relacionados con las dimensiones de la calidad de vida, y van a ir retomando varias cuestiones de cada una de las 8 dimensiones que trabajábamos anteriormente. Entonces encontramos que a través de esta escala en general y cada una de estas 3 escalas o subescalas correspondientes, se van a medir los apoyos que un sujeto necesita en 57 actividades de su vida referidas a la vida del hogar, como mencionábamos, a la comunidad, al aprendizaje para toda la vida, al empleo, a la salud, a la seguridad, a toda la cuestión de
la interacción social, de la protección, de la defensa, y se va a aplicar a través de un entrevistador que esté capacitado en el tema, bajo el formato de una entrevista semiestructurada, que tenga preguntas cerradas, que se responden un sí o un no, o preguntas abiertas que permiten que la persona entrevistada se desplace. Y preferiblemente con la persona, sí, con discapacidad intelectual o con terceros informantes que conozcan muy bien el sujeto o que estén familiarizados con el caso, con su rutina y todas las cuestiones. Los beneficios de esta escala son que van a permitirnos conocer todas las fortalezas y las debilidades de una persona, y también que nos va a proporcionar información importante que podemos utilizarla para desarrollar un plan individualizado de servicio o bien una planificación centrada en la persona. Que bueno, estamos medio justo con el tiempo, así que vamos a dejar el tema de plan individualizado de apoyo y planificación centrada en la persona para la próxima clase, si lo desarrollamos bien. Y me gustaría mostrarles un video en lo referido a la primera parte, cuando hablamos de restricción de la capacidad, y con eso ya cerramos. No sé si me cargará. Bueno, quedó ahí mi completo. Quedó en el... Profe, se ve el video, pero ¿Sí? no se escucha. ¿No tiene sonido? No. Oh. Ah, no. Bueno, entonces no lo vamos a poder ver porque los subtítulos están en italiano. Bueno, en todo caso les paso el link del video a Ricardo, así se los comparte y los pueden ver tranquilas. Me gustó mucho porque es como muy esquemático y explica como muy claro la cuestión de la capacidad y todo el sistema de restricción de la capacidad que viene en la primera parte. Así que bueno, yo se los comparto porque quería poner los subtítulos, pero tiene subtítulos solamente en italiano, así que bueno, no lo íbamos a poder ver. Bueno, preguntas, dudas. O sea, el próximo miércoles ya terminaríamos con el módulo de discapacidad. Bueno, entonces nos estamos encontrando el próximo miércoles, ¿les parece? A la misma hora, de 6 a 8. Bien, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, nos vemos, Nos profe. vemos, profe. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.